Muy buenas a todos. Por fin ha llegado el momento, el van tour definitivo del Armadillo, ¿ok? Así que vamos con ello. Es una combi de 1956 y un tráiler Airstream de 1960. Los fusioné, para los que no hayan visto los episodios de la construcción, os los recomiendo. Corté el Airstream 6 pies, alargué la combi 3 pies y después lo puse todo junto. Es un estilo patina, con la pintura original. Tiene muchos accesorios que ahora explicaremos, pero vamos a empezar por el interior, así que veniros. Adelante. Pues este es el Armadillo. Es más o menos la distribución original que tenía el Airstream. Aquí venía este sofá, que es original, obviamente no la tapicería ni las espumas, pero tampoco la mesa, pero intenté hacerlo lo más aproximado posible a la originalidad. Aquí lleva esta mesa, que es la que usamos fuera, con la rueda de repuesto. Utilizamos la mesa fuera. Esta mesa, si le quitas la pata, se baja y con estas espumas te haces aquí otra cama de invitados. Entonces, aquí es donde las uní, la combi y el tráiler. Usé el mismo marco de las ventanas que me sobraron. Es el mismo, solo que lo moldeé para que tuviese la forma de la cabina de la combi y quedase bien rematadito. Entonces, bueno, aquí tenemos el fregadero original, que la madera estaba podrida, pero lo que hice fue sacar el laminado, poner una madera nueva y volverlo a pegar, ¿vale? Cocina original, con 4 fueguitos. Tiene su patina, como veis. Todos los mandos son originales. Los quemadores originales también. Tiene aquí arriba, tenemos el extractor original que funciona a 110 voltios. Pues con lo mismo, con su patina y demás. Aquí originalmente venía un horno, pero lo sustituí por el refri, ¿vale? Es un refri moderno, pero con la puerta de uno antiguo que era más grande, la adapté a mi refri nuevo para que pareciese original y para que pareciese antiguo, original. Es un refri que funciona tanto a 110 como a 220, perdón, tanto a 110 como a 12, como a gas. Y nosotros normalmente lo usamos a gas. Aquí debajo del fregadero tenemos un mueblito donde guardamos infinidad de cosas y donde está la botella de gas, de propano, con la que utilizamos tanto la cocina como el refri, como esta luz original que funciona a propano, y también la calefacción que está aquí guardada. Se activa desde aquí, mira. Se activa desde aquí. Aquí tiene el termostato y el botón de encendido y apagado. Y echa el aire pues por diferentes puntos. Mira, por aquí abajo. Este es un punto por donde echamos el aire. Ahí tengo dentro metido un detector de gas por si hay alguna fuga que me avise, ¿vale? Y también echa el aire caliente por aquí, por la cama. Para cuando estamos durmiendo, estar calentitos. Vale, ¿qué más cosas tenemos por acá? Para hacer el agua funcionar, tenemos esto, que es el interruptor de la bomba. Y aquí tenemos todos los controles, todos los botones que nos indican el nivel de la batería, de los tanques, etc. Desde aquí encendemos el inverter para usar todas las salidas a 110 voltios. Ahora lo vamos a apagar porque no lo necesitamos. ¿Y qué más tenemos por acá? Bueno, pues el sillón nos sirve de almacén. Debajo guardamos infinidad de cosas. Ahí llevo herramientas y también llevo aquí el tanque de agua en el medio, el tanque de agua limpia, y el tanque de agua sucia es este escalón de acá. Ahí debajo, por eso hice ese escalón y tuve que hacer la forma al sillón. Ahí llevo el tanque de agua sucia, que tiene una llave de vaciado, igual que una RV normal. Y pues cuando llegamos a un sitio donde podemos descargar, descargamos. ¿Qué más cositas tenemos por aquí? Tenemos el baño.
Aquí tenemos el baño completo. Ahí. Para hacer meditación por la mañana o para ducharnos. Aquí es donde tenemos todo. Apagamos. Y luego aquí tenemos la cama en el fondo, que para los que me dicen muchas veces que si entro en la cama, pues entro perfectamente. ¿Sabes? Aquí duermo yo, aquí duerme Jaine y las perritas cuando quieren duermen con nosotros. Este mueble es original. Aquí originalmente estaba el baño del Airstream y este mueble lo conservé. Pero estos dos de aquí, tanto este como este, los he hecho yo a medida y es donde guardamos la ropa que tenemos. Aquí tiene algún cajón oculto para guardar cositas, para aprovechar el espacio. Y aquí tenemos la despensa de comida. La hice a medida y también compré los botes a medida para que entrasen aquí en este espacio. Normalmente lo tenemos lleno de comida, pero ahora está un poquito vacío, porque en México se come muy bien y solemos comer por ahí ahora. Y luego, bueno, otro espacio por aquí para guardar más cosas, comida, etcétera. Y también tenemos, el armadillo tiene mucha tecnología. Entonces, tengo baterías de litio, que esa está abajo en el compartimento de motor, ahora lo veremos. Pero aquí, aquí tenemos el inverter y el cargador de baterías, ¿vale? El cargador de baterías, para cargar la batería de litio, tanto la batería principal como la de litio, utilizo un alternador de 100 amperios, que no es el original del motor, pero compré el más grande que encontré para que cargue lo más rápido posible. Y esto, tanto una cosa como la otra, tiene una aplicación para el teléfono, también la batería de litio, donde controlo la carga que mete el alternador a las baterías. Y pues con esa batería de litio tenemos electricidad suficiente para... Pues hemos estado hasta más de 2 semanas parados y no nos hemos acabado la batería. Hay quien me pregunta que si tengo placas solares. No quiero placas solares porque no eran de la época. Quiero que todo luzca como los 50, 60. Y poner placas solares rompería la estética que yo quiero mantener. Entonces, bueno, tengo una gran batería de litio con el alternador que lleva el motor, la cargo suficientemente y tengo autonomía para más de 2 semanas. No necesito más. Y ahora que hemos visto el interior, vamos a ver un poquito el exterior. Antes de dar la vuelta a la combi, vamos a ver la cabina para que veáis cómo es. Aquí tenemos una perra manta. Este es el asiento, el flat back seat del correcto, aunque no es la tapicería correcta. La cambiaré algún día porque el que me la hizo me puso una espuma que no me gusta nada. Está muy alto y debe ser más fino, tanto aquí como aquí. Entonces, bueno, tengo los paneles interiores. Los paneles interiores me los hice con el aluminio que me sobró de cortar el Airstream. Tanto estos como estos y los de aquí encima. ¿Y qué accesorios tenemos? Bueno, tenemos una palanca de cambio Jim Bear. A mí me gustaba más la original, pero puse esta para ver si cambiaba un poco mejor. Y bueno, algo mejor va, la verdad. Esto, tenemos este asa que es de tipo Bandor originalmente. Lo hizo Said, de Toluca. Y queda de maravilla. Totalmente lo recomiendo para el que no lo lleve. Porque un 56, mi base es un 56, no lleva el agarradero que llevan aquí otros de otro modelo más tarde. Llevo, como veis aquí, colgadores, o sea, son para los refrescos y demás, para el café. Son de un barco, entonces con los baches se mueven. Y bueno, pues ahí lo puse. Llevo un contador de millas aquí que no sirve de nada porque el velocímetro no me funciona. Aquí es donde ponemos el teléfono para tener GPS. Tenemos nuestra muñeca bailarina. Ventanas Safari que se abren cuando tienes calor. Pues
se abren y entra aire fresquito. Y básicamente eso es lo que tenemos por aquí, ¿vale? Ahora vamos con el exterior. Aquí es donde empieza la parte divertida, ¿vale? Por ejemplo, para poder ver desde la posición del conductor, le tuve que poner unos espejos más largos, que son de un track y pues me permiten salvar el ancho del Airstream. Si te das cuenta lo que hice, me venía un espejo que estaba más oxidado y como la parte más oxidada de la combi es esta, donde más le dio el sol y el agua, pues puse el espejo más oxidado en este lado, como que pareciese el desgaste natural. Tengo el famoso tumbaburros o horse bumper o defensa, como lo queráis llamar. Era blanco, inmaculado, y yo lo raspé, lo oxidé para que quedase igual que la cabina. Le puse luces antiniebla, el license plate frame se me rompió, es de Santa Rosa, Volkswagen, y atrás llevo de Santa Rosa Airstream, ahora lo veréis. Entonces, ¿qué más detallitos por aquí? Bueno, pues las ventanas Safari y ¿cómo se llama? El visor, o no sé cómo se llama en español. Bueno, como sea. Es igual, es de un track americano, lo ponían en Chevys y en Fords, y yo lo corté en el medio para adaptarlo a la combi. Estos brazos, mira, por aquí ven. Los brazos no venían, me regaló Jaime el visor para mi cumpleaños, pero venían sin los brazos, entonces compré unos nuevos, reproducción, pero que quedaban fatal, así tan nuevitos. Entonces lo que hice fue oxidarlos para que quedase conjunto con el resto de la combi. También llevo aquí un spotlight que se llama, que es una luz que tiene un interruptor aquí, ¿vale? Para encender y apagar, y por el otro lado tiene un espejo. Muy típico en este tipo de vehículos. ¿Qué más? Bueno, como veis, aquí hice bastante trabajo de soldadura. Otra vez tenemos aquí al perro Manta, ¿ok? A ver, Cali, muévete. Puse todo el piso nuevo, todo esto de aquí abajo es nuevo. Lo único que lo pinté de color óxido, pero es todo metal nuevo. De aquí para abajo el pilar también es nuevo, toda esta parte es nueva también. En fin, pues todo lo que tuve que hacer para volverla funcional y que no se me desmontase. También le puse un rack de una single cab, que le queda genial. Y ahí llevo la rueda de refa para atrás, porque mi rueda de atrás es mucho más ancha que la de adelante. Atrás llevo una 295 y la de adelante es una 165. Entonces tengo una rueda de refa para adelante y otra para atrás. Llevo un tanque de gasolina también antiguo, la nevera de Pepsi, y por aquí podéis ver, mira, vente por aquí. Maletas de aluminio, ok, esta la conseguí yo en un show, esta me la regaló mi amigo José Hooligan, mira, aquí está su sticker, Crew Cab Hooligan, ok, un saludo para toda la gente de Menton, California. Y bueno, aquí tenemos alguna pieza de decoración como este gatito, que es de los 40 o 50, creo. Y bueno, venía en un tráiler que compré, vendí el tráiler y me quedé con el gatito. Más cosas. Para llenar el tanque de agua, este es el Gravity Water Filler, que se llama. Es decir, si tú quieres llenar el tanque e irte y usar la bomba de agua. Pero aquí está esta otra opción, que abres y enganchas la goma, la manguera del campground, del RV Park o donde estés, y no necesitas usar la bomba de agua. Tendrías presión en todo el circuito solo con eso. ¿Qué más cosas tenemos por aquí? Mira, antiguos stickers de concentraciones o de shows de Airstream. Este es el club del fundador de Airstream, de Wally Bayan. Y entonces este sello lo tienen muchas Airstream antiguas. Este lo tiene por ahí arriba, ahora os lo enseñaré, algo le queda. Y este, por ejemplo, es de 1968 en Death Valley. Y este es de 1970 en Fort Bragg.
Ese es el modelo del Airstream, es un Lanyard. Y mira, aquí, para cuando estamos en el campground, súper importante, para abrir las botellas de Volkswagen. Aquí tenemos una parte curiosa. Bueno, una cosa que no he explicado del interior, esta puertita sirve para vaciar el tanque que lleva el portapoti. Aquí está la pipí y el popó y pues lo sacamos cuando está lleno también. Entonces, bueno, esta puerta tiene una mosquitera, ¿vale? Si quieres estar dentro o fuera, pero dejar la puerta abierta, así, y bueno, pues si no, tienes la opción de cerrarla. Aquí esta bisagra la tuve que fabricar. Venía aquí una bisagra que era como de un mueble o algo así muy grande, entonces aquí había un hoyo y puse esta chapita para tapar el hoyo. Aquí pegatinas de algunos amigos. Y aquí tenemos una toma externa de 110 voltios. ¿Qué más? Para llenar la gas, este es el llenador que me inventé. Es de un barco y es a conjunto con el otro que hemos visto antes. Y llevo un tanque de bay window de 14 galones. Y lo que tuve que hacer es alargar el cuello del tanque, porque ahora el Airstream está mucho más ancho que la combi. Y ahora vamos por aquí atrás para que veáis. Esta es la ventana original y aquí no venía ventana, ¿vale? Como el motor está aquí atrás, igual que en una combi, me inventé esta ventana a partir de una ventana de estas, de la sección que corté del Airstream. Lo único que tuve que hacer la más estrecha, más bajita, y también sustituir el plexiglass por aluminio, con todos los remaches iguales que los que lleva el Airstream. Entonces, esta es la luz de matrícula original. Originalmente venía aquí arriba, pero yo la puse aquí como lo lleva una combi en la tapa. Le puse la tercera luz de freno, como debería llevar una combi de 1956, y en el agujero que quedaba de la luz, pues puse este logo antiguo del AAA. Y ahora vamos a ver el motor. Voy a quitar la tapa, que se quita muy fácilmente. Así se quita la tapa. Para poder trabajar. Y ahora vamos a encender aquí. Y este es el motorcito, ¿vale? Es un motor Volkswagen refrigerado por aire. Es un 1915, no es original, está modificado. Y junto con la transmisión que llevo, que es una Freeway Flyer, es una transmisión de un bocho americano moderno, tiene homocinéticas. Junto, pues ese sistema que llevo me permite ir fácilmente a 100 en la autovía, en la pista, e incluso hasta 115 le puedo dar. Tuve que, como veis aquí, bueno, aquí llevo las baterías, la batería principal y la batería de litio secundaria está ahí al fondo, no sé si la veis. Y lo que tuve que hacer aquí es los battery trays, estas bandejas de aquí. Todo esto lo hice pues a medida. Y lo que tuve que hacer también los pasos de rueda más anchos para que llenasen el espacio que quedaba entre la combi y el Airstream. Todo el techo todo esto de aquí arriba, esto es el metal original, pero los laterales los saqué de otra combi. De otra combi split ese lado y este otro lado de una bay window, pero quería que fuese con metal original para que todas las líneas coincidiesen y demás. Voy a explicar cómo tengo acceso aquí a ciertas cosas que tiene la combi. Por ejemplo, es para cuando llegas al campground conectar la electricidad de 110 voltios. Ahí está. Así es como nos conectamos. Que el otro día se me rompió el remache que llevo aquí y bueno, tengo que poner uno nuevo. Esto para la electricidad. Estas son las rejillas para la ventilación del
del refri. Esta es la salida para el extractor de la cocina. El refri, aquí abro y por ahí es donde lo enciendo. Y para tener acceso al calentador de agua, el que usamos para ducharnos y para la cocina, usamos esta puerta. Aquí tengo una lámpara de gas que me regaló mi amigo, el presidente del Classic Bocho Crew, el Gabo. Y desde aquí le mandamos un saludo a él y a todo su club. Este es el calentador de agua que va a propano. Y luego tengo todas estas llaves para los diferentes dispositivos que funcionan a propano. La cocina, la lucecita, la calefacción, el calentador de agua. Entonces, si hay alguno que no se está usando, pues se cierra y por seguridad esa línea no tiene gas. Entonces, dejadme que cierre aquí. Y luego esto, aunque la calefacción es moderna, es de propano y es moderna, le puse el tubo de escape, por así decirlo, de una antigua, de la misma marca Suburban, que queda igual, los agujeros coinciden y por lo menos estéticamente sigue manteniendo la estética que yo quiero antigua. Y más o menos este es el van tour del Armadillo. Ya conocéis cómo vivimos, lo que tenemos dentro, lo que tenemos fuera, y si se me olvida algo y queréis saber alguna cosa en concreto, me lo dejáis en comentarios, ¿vale? Un saludo a todos.